Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de electrónica de potencia, capítulo 8, control de motores de corriente alterna, parte 2. Lo que nos quedó pendiente en la clase pasada era mostrarles una simulación del motor de corriente alterna. Yo le mostré al final unas diapositivas, pero no la simulación. Bueno, acá encontré una simulación, un archivo de simulación en donde le ponemos un escalón de voltaje, en donde vamos a hacer y un escalón de, digamos, en el escalón de voltaje, perdón, vamos a utilizar una señal de referencia en forma, van a encontrar con P puntito U, es per unit, por unidad. Muchas veces, entonces, fíjense que los valores 0 y valor inicial y valor final 1. Eso significa que después está escalado para determinar el valor que realmente va. Y de este lado van a encontrar la generación del PWM en el formato SPWM. Ya mostramos que no es el mejor formato, sino que siempre es mejor el TRI-SPWM o el SB. Pero bueno, para este ejemplo, con el SPWM es suficiente para mostrar, digamos. Y el motor, y luego un escalón de torque, en donde hacemos un valor inicial de 5 Nm y lo llevamos a 11.9 o 12 Nm, y en un valor de 0.8 de tiempo. Y bueno, acá tenemos el motor, y una vez que tenemos el motor, capturamos primero velocidad. La velocidad la pasamos a RPM con un factor de escala, así que la vamos a tener en revoluciones por minuto. El torque, siempre a mí me gusta poner el torque electromotriz, que sería este, y el torque de carga. Esos dos los multiplexo y los muestro en una sola línea para que ustedes vean cómo se acomoda en un circuito que es de lazo abierto, porque esto es lazo abierto. Simplemente yo le doy un escalón de tensión en base a una señal SPWM y bueno, modulo la amplitud, pero en este caso directamente le doy el valor unitario. Así que de esa manera obtenemos la tensión entregada al motor a nivel PWM y bueno, corriendo el motor, el controlador del motor, en este caso es un sistema simplemente de lazo abierto, así que acá no hay lazo cerrado. Y acá pueden ver, bueno, lo que ya habíamos visto en la clase pasada, que arriba tienen velocidad. Aquí, en este instante de tiempo, yo he hecho un cambio de velocidad. Perdón, no he hecho un cambio de velocidad, he hecho un cambio de par. En 0,8 lo cambié al par. De 5 lo llevé a 20 Nm. A ver, ¿fue así? No, de 5 lo llevé a 12. Me parecía que había un error. Y luego, ustedes en azul pueden ver, o celeste, pueden ver cómo es el torque electromotriz en el arranque. Y una vez que alcanzó la velocidad, recién el torque cae al valor de la carga, pero siempre tenemos un torque de aceleración bastante grande en el motor de corriente alterna, y se acomoda el torque electromotriz al torque de carga. Luego, cuando tenemos un escalón de torque, de nuevo se vuelve a acomodar, acá se vuelve a acomodar, al final llega ajustándose el torque electromotriz al torque de carga, pero la velocidad cae, digamos, ese es el problema, que ya lo vimos en motores de corriente continua y acá también lo volvemos a ver. Ahí pueden observar que la velocidad cae porque el torque se ajusta al torque, al aumento en escalón del torque de carga. Características bastante parecidas a la que estuvimos viendo en motores de corriente
continua, acá también se manifiesta en el motor de corriente alterna. Obviamente, esta variación del torque de una manera oscilatoria subamortiguada lo observamos en un motor de corriente alterna no controlado. Cuando está controlado ya esta parte no se ve porque el controlador hace, digamos, está analizando todo el tiempo este detalle y puede lograr que el torque no oscile de esa manera. Entonces, desde el punto de vista de un controlador, ya habiendo visto el modelo del motor, vamos a decir que hay dos tipos de controles, digamos, disponibles. El control escalar, que es un control simplemente que toma el módulo del valor de velocidad o el módulo sin tener en cuenta la relación que hay entre las corrientes rotacionales del rotor y del estator, que pueden ser diferentes, pueden estar en marcos de referencia diferentes. Bueno, nada de eso se tiene en cuenta en el control escalar. Y luego sí el control vectorial, en donde ahí sí se tiene en cuenta todos los detalles que estamos hablando. ¿Cuándo se utiliza el control escalar? En variadores de velocidad de niveles, digamos, precarios. Por ejemplo, para controlar una bomba de agua, para controlar velocidades que no requieran al nivel de servomotor. En ese caso, con un control escalar es suficiente, no hace falta un control vectorial para controlar una bomba. Pero el control vectorial es uno de los controles que más se está utilizando en la actualidad, y muchos módulos o cajas controladores o drivers de motores tienen las dos opciones. Uno puede elegir el control escalar o el control vectorial. Dentro del control vectorial ha habido muchos métodos, un montón de métodos, pero hay dos que se hacen hincapié en la mayoría de los libros, que uno es control orientado al campo, que los métodos en general más utilizados son métodos de tomar o censar la velocidad de manera directa o indirecta, pero estos dos métodos se están utilizando. Y control directo de torque, que, digamos, tiene dos nombres, Direct Self Control o Direct Torque Control. Depende de la aplicación o del libro, el nombre, pero se basa en dos papers, uno de un alemán y otro de Tin Tien, o algo por el estilo, que no me acuerdo bien el nombre, y el alemán es Deppenbrook. Y el Field Oriented Control lo tienen de Blaschke, que fue uno de los primeros. Hasse fue el primero en desarrollarlo antes que Blaschke, pero Blaschke fue el que lo mostró, digamos, a nivel internacional, y fue el que lo discutió y lo peleó y hizo todos los desarrollos para demostrar el método de control. Vamos a volver a un libro, que es el libro Control of Electrical Drives, de León. En el libro, en alguna de las páginas al final, donde dice, ya empieza con el método de control de motor de inducción, primero comienza, esta diapositiva me encantó, me gustó, por eso la puse. Empieza mostrando cómo es el método de control de un motor de motor de corriente continua. Entonces, de este lado, del lado izquierdo, muestra cómo se ve un motor de corriente continua esquemáticamente y cómo intentamos controlar el motor. Yo traté, cuando vimos motores continua, traté de mostrarle que todo el tiempo, durante los 360 grados de giro del eje del rotor, durante todo ese ángulo, esa variación angular, la orientación del flujo de campo y del flujo de la armadura siempre son ortogonales entre sí. Por lo tanto, una variación de uno no afecta al otro, y por eso las ecuaciones de torque, las ecuaciones del motor de corriente continua, son ecuaciones básicamente escalares, que son, incluso las mediciones son muy sencillas de implementar. El controlador es muy sencillo, todo esto es debido a que el motor tiene ese comportamiento.
cosa que no ocurre con los motores de corriente alterna porque justamente la alimentación es rotacional. Vamos a ir primero motor de corriente continua. Si me esperan, voy a hacer un segundo de pausa que me están tocando la puerta, afuera, y voy a avisar que, porque si no me van a... Espera un segundito. Bueno, entonces volviendo al motor de la izquierda, imaginémonos que el motor, ustedes sobre la parte roja, ustedes están intentando hacer girar un disco, y el disco representa el motor de corriente continua. Este es el motor de DC. La idea es, si ustedes quisieran variar la velocidad del motor, tendrían que cambiar el punto dentro de esta línea, digamos, el punto, ya sea acá, acá o acá, dependiendo de la velocidad que quieran, el punto de tracción, digamos. Y si quieren cambiar el par, tienen que modificar la magnitud de este vector. O sea, esta magnitud del vector radial, de la fuerza radial, la pueden cambiar cambiando el punto del eje colineal con la fuerza radial y pueden cambiar la velocidad. Y si quieren cambiar el torque, lo cambian simplemente cambiando esta amplitud. Y esta amplitud y esta otra amplitud, esta, por ejemplo, está relacionada con la alimentación del campo. Y esta otra está relacionada con la corriente de la armadura. Y vimos cuando vimos motor de corriente continua que en realidad esas variables son variables independientes, independientemente de la posición del eje del rotor. Siempre esa ortogonalidad se mantiene. Yo quiero controlarlo acá, para este lado va a estar la tangencial y para este lado va a estar la radial. Y siempre, independientemente del punto, para acá va a estar la tangencial, para acá va a estar la radial. Siempre así. Esa es la gran ventaja de intentar controlar un motor de corriente continua. Porque estas variables que están puestas acá son variables o valores que se mantienen a lo largo de todo el eje rotacional del rotor. Y si seguimos con la similitud, el resorte que estaría puesto acá para llevarlo para afuera o para adentro, está relacionado con el flujo de campo, digamos. Y de esa manera ustedes pueden controlar la velocidad, y por eso la ecuación de torque era simplemente una constante Kt por IA, siendo IA un vector que está alineado para este lado, y está siempre en esta posición, IA. Siempre tiene esa, y es un vector, pero nosotros lo vemos como un escalar. ¿Por qué? Porque ya no nos interesa las características de ese vector, porque siempre tiene la misma posición. Entonces, y como el torque es un valor escalar, entonces no nos preocupa mucho ese tema. Por eso las ecuaciones son tan sencillas. Vamos a ver cómo se ve un motor de corriente alterna. El asíncrono en particular. El asíncrono, imagínense F1, F2 y F3, la tensión de alimentación del estator. Y el disco sería el rotor. Y la tensión de alimentación del rotor, como está girando a una velocidad mayor que la del rotor, en esa posición hay una foto tomada ahí, pero en el instante siguiente esto va rotando, o sea, F1, F2, F3 va rotando a una velocidad mucho más rápida, digamos que la del rotor, o la del eje del rotor. Entonces, si ustedes toman una foto en un instante dado, nosotros alineamos F1 por acá, ponemos F1 acá, ponemos F2 por allá y F3 por allá. Si lo alineamos así, lo dejamos estacionario ahí, quietito, bueno, podríamos decir,
nosotros habíamos analizado el inversor, cómo lo hacíamos, todo en este caso, y nosotros decíamos, bueno, pero este sistema de eje nosotros lo podíamos al final representar, porque el vector es este. Este es el vector que está girando IS. Lo podemos representar por F1, F2, F3, o lo podemos representar por su valor, por esta componente y esta componente. Este valor le llamamos eje alfa y este valor le llamamos eje beta en inversores. Y lo podemos representar al vector que está girando. Pero ese vector, dentro del sistema de ejes F1 y F2 y F3, está girando. Lo vimos en inversores, incluso como lo generamos con el SVM o con el SVPWM. Intentamos sintetizar este vector, que es el vector corriente del estator. Bueno, todo eso lo estamos viendo acá. Pero ¿qué pasa? En el motor de corriente alterna, ese vector que está ubicado, supónganse por acá, ese vector que está ahí, está ubicado sobre el marco de referencia F1, F2 y F3. Que si yo lo llamo alfa beta, en este caso podría ser, por ejemplo, alfa alineado con F1 y beta puesto acá. Entonces ahí tendrían la componente de este vector IS en el sistema de eje de referencia alfa beta. Bueno, el sistema de eje de referencia alfa beta en realidad se llama sistema de eje rotacional o sistema de eje no estacionario. Estacionario. ¿Por qué razón? Me rectifico. Discúlpenme porque hoy no estoy en mi día más lúcido. Sistema de eje estacionario. ¿Por qué se llama así? Porque lo estoy viendo desde el punto de vista del estator. Pero esto está rotando sobre el disco. Ese punto, imagínense, el sistema de ejes está rotando. Entonces, porque está girando el campo giratorio del estator a mayor velocidad que la del rotor. Pero ¿qué me interesa a mí para los fines del torque? Lo habíamos visto en la ecuación, la clase pasada. Habíamos visto que el torque es parecido a la ecuación del torque de motor de corriente continua al de motor de corriente alterna. Al final de cuentas, el torque no es más que el producto, en el caso del motor de corriente alterna, una constante K por el producto vectorial de la corriente del estator por la corriente del rotor rotada. Y como es el producto vectorial, la parte que es este producto por el seno, en realidad era el producto de estas dos matrices, la parte imaginaria. Eso es lo que habíamos llegado a la clase pasada. ¿Y cómo veríamos acá eso? Bueno, la corriente del estator lo estoy viendo ahí. Pero ¿qué componente me genera velocidad y qué componente me genera par? Vamos a dibujarlo en otro colorcito. Qué sé yo, verde, de nuevo. Esta componente está ligada con la velocidad. Y esta componente que está para allá está ligada con el par. Es bastante complicado intentar analizar el control de un motor de corriente alterna cuando tenemos distintos sistemas de ejes de referencia o de marcos de referencia. Entonces, tachando un poquito todo esto y yéndonos a una página en blanco, entonces volviendo a mi disco, este sería el disco, supongan que es un disco, me interesaría en este instante dado esta componente y esta componente aquí. Y acá me interesaría esta componente y esta componente. Y acá me interesaría esta componente y esta componente. La tangencial es la que está vinculada con el torque y la radial es la que está vinculada con, digamos,
la velocidad. Velocidad, torque. Y ahora vamos a ver, entonces, vamos a dejarlo ahí. Vamos a continuar y después volvemos al tema. Entonces, lo que mostró, digamos, Leonard en su libro, es lo siguiente. Es bastante más complicado controlar un motor de corriente alterna porque estoy vinculando el producto de la corriente del estator y la corriente del rotor cuando están en distintos marcos de referencia. Y yo tengo que vincular uno respecto al otro y tomar la componente que está vinculada con el par y con el torque para poder hacer el control de velocidad. Es por esa razón que es bastante complicado querer controlar un motor de corriente alterna. Y van a encontrar que son dos los controladores. El control escalar también se llama variador de velocidad. Y el control vectorial es aplicado básicamente a los servomotores. Entonces van a encontrar el ASD y servo drives con otra nomenclatura, digamos. Vamos a ir primero a un control escalar básico. El control escalar básico no es más que intentar controlar la velocidad del motor, controlando la tensión y la frecuencia, o E y la frecuencia, como lo vimos en la clase pasada. Cualquiera de estos dos métodos son los métodos para controlar el motor, ¿no? ¿Cómo lo haría yo? Bueno, este es un método para controlarlo, o para variar la velocidad, pero en lazo abierto, sin cerrar, simplemente le doy una señal, una alimentación, y el motor varía la velocidad, y el valor de velocidad lo vamos a tener con determinado error, con la variación del error de par, como lo vemos en la simulación, porque cuando haya un cambio de par, voy a tener un cambio de velocidad acá, que no lo estoy teniendo en cuenta porque está el lazo abierto. Se va a ajustar con el par, pero no se va a ajustar con la velocidad. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo dos maneras de hacerlo. Una es teniendo en cuenta los parámetros. ¿Cuáles parámetros son los que más me interesan? Bueno, del modelo estacionario, porque el control escalar se basa del modelo estacionario. Del modelo estacionario habíamos visto la inductancia, la resistencia del estator, todo esto del estator, la inductancia mutua, y para este lado el rotor, la resistencia del rotor sobre S, la inductancia del rotor, y esta es la inductancia del estator, y la resistencia del estator, y esta es la inductancia mutua. Y acá teníamos la tensión. Bueno, esta sería la tensión que nosotros vamos a aplicarle, pero en realidad, si yo tengo un inversor, lo que le aplico es qué velocidad quiero tener. Entonces es la velocidad de referencia lo que me interesa. Y adentro del sistema tiene que saber, en base a la velocidad que yo quiero tener, qué tensión le correspondería para que no se sature el motor, pero a su vez para tener el máximo torque posible. O sea, controlar a flujo constante. Pero siempre un control escalar, no es un control vectorial. ¿Cómo se hace entonces? Bueno, tengo dos maneras de hacerlo. Caracterizar, tomando en cuenta los valores de la resistencia y la inductancia y el estator, con la forma que yo les comenté la clase pasada. Si tuviera las hojas de datos del motor o las mediciones, yo introduzco los datos y el sistema sabe cómo hacer, digamos, la vinculación para darle el valor de la tensión que le corresponde para que el motor tenga siempre el máximo torque. Esa es una manera. Y hay otra manera que es mucho más sencilla. Lo que se hace es variar la velocidad al valor nominal y luego a la mínima y ver cómo cae el torque y levantar, darle un offset que se llama V0. De esa manera, que sería, visto en un sistema de ejes, sería así. Tensión, velocidad. Lo ideal es que sea así, no es así. No es así. Entonces, ¿cómo sería nuestro caso? Bueno, nosotros tendríamos, esta es la velocidad nominal y esta es la velocidad mínima, que no es cero, obviamente, un poco menos.
acá se cae el torque, se verifica la caída del torque y se le da un offset de tensión, en ese caso, para que el torque tenga su valor máximo. Entonces acá estaría el offset, que sería así. Este valor es el V0, y ya con eso, con 2 mediciones, yo ya tengo, digamos, cómo controlar o variar la velocidad de este motor sin hacer grandes mediciones ni cosas complejas, digamos. Así que ese es un método sencillo de hacerlo, y que lo único que tengo que agregarle el valor de V0 para que el sistema me haga esta relación, y entonces voy a hacer el control directamente de la tensión y no de la fuerza contradictomotriz, que es lo que en realidad debiera hacer. Otro método es directamente conocer los parámetros y que haya un calculador, y ese calculador me haga la relación. Pero yo lo único que voy a entrar al sistema es la velocidad que quiero tener. Obviamente siempre el lazo abierto. Otro método de control escalar se llama control de volt por hertz, pero de lazo cerrado, en donde yo tomo, este es el motor, esta es la mecánica, acá termina el motor, con la mecánica, tomo una muestra de la velocidad del motor, y esa la introduzco acá y acá. Acá pongo la referencia de velocidad que quiero tener, con un PI de este lado, aproximadamente voy a tener la frecuencia de deslizamiento, y nosotros habíamos visto en el modelo anterior, el modelo de estado estacionario, que W1 es igual a W2 más W de referencia, o W del motor, digamos. Y de esa manera, porque acá tengo la suma, y obviamente de este lado tengo la resta con el PI para sacar omega 2. Acá saco omega 2. Es un omega 2 estimado, no es un omega 2 real. Y con eso, y la ley de control es la misma que estábamos hablando recién. O utilizo este método de agregarle un offset, o conociendo los parámetros. Esto ya directamente acá se llama ley de control. Entra una frecuencia o una velocidad de referencia y saca una tensión que le corresponde de acuerdo a esa velocidad. Y eso va al convertidor o al inversor, y bueno, ya controlamos el motor y tomamos de este lado de nuevo la muestra de la velocidad. Este es un método de control escalar, volt por hertz, que también es muy utilizado. Este es un método bastante interesante y se llama regulación por deslizamiento, porque lo que estimo acá a través del controlador PI es el deslizamiento. Otro método de control, ya yendo al control, sería el control vectorial. El control vectorial lo que tiene es que estoy todo el tiempo analizando el comportamiento a nivel vector y haciendo un control teniendo en cuenta el marco de referencia del estator y del rotor. La idea fue primera desarrollada por Blaske en los años 70, a mitad de los 70, creo que en el año 76 o algo por el estilo. Hay algunos papers, lo pueden encontrar en internet, al paper original de Blaske, y yo lo resumí en 2 o 3 líneas, no, el paper completo no. Antes en el apunte lo van a tener más completo, tienen paso por paso lo que dice el paper. Porque es interesante cómo en su origen, digamos, fue desarrollado el método, digamos. La idea del método es hacer un control muy parecido a un motor de corriente, como si fuera un motor de corriente continua. Convertir la dinámica del motor de la misma manera como si fuera un motor de corriente continua. ¿Cómo lo logra? Bueno, lo que hizo Blaske, obviamente trabajaba en Siemens y tenía posibilidades de digamos, mejor o instrumentar los motores.
Y bueno, lo que pudo poner son sensores de efecto Hall ortogonales. Lo voy a poner en rojo. Y de esa manera pudo medir de manera ortogonal el flujo del entrehierro. Con eso pudo leer cómo se manifiesta el flujo acá, y eso entra, digamos, con un... Tengan en cuenta que en el año 70 eran calculadores analógicos. Ese ángulo obtenido podía lograr, con un calculador, obtener el seno y el coseno del ángulo. Anteriormente de eso ya no era factible desarrollar esto. Y con la referencia y con un vector, con una matriz rotacional, lograr los vectores, los dos vectores relacionados con el control de velocidad del motor. Y con eso entregar al bobinado del motor. Visto en diagramas en bloque, voy a ir un poquito más atrás, ¿cómo se hace hoy? Hoy se hace de la siguiente manera. Tengo el motor, de ahí censo la corriente del motor. Con la corriente del motor sería la IA, IB y IC, pero como es de 120 grados, entonces a esta la elimina y queda con IA y con IB, y el IC la puede sacar, no la necesita, porque no es base un sistema de 120 grados. Así que con dos puede directamente determinar el valor rotacional alfa beta a partir de ABC. Es decir, si yo tengo un vector, un sistema A, B, C, y yo tengo un vector girando, por ejemplo, este que dibujo en verde, que está girando acá, y está girando así, para allá, para el sentido en contra de la aguja del reloj, yo podría verlo con un sistema alfa, beta, esta componente y esta componente. Y esta componente sería I alfa y esta I beta del vector a medida que va rotando. Y yo lo puedo ir midiendo, pero dentro de este marco de referencia alfa beta. Bien, una vez obtenido los valores de corriente I alfa y beta de la corriente del estator, y S alfa y S beta, lo pongo en la transformada de Park para cómo verlo rotacionalmente. Para visualizar esto es muy complicado de visualizarlo. Yo encontré una diapositiva muy buena de Dave Wilson. De este lado es como estoy midiendo el vector. Ahí tiene la componente X alfa y la componente X beta. Todo el tiempo. O sea, yo lo puedo medir. Este es un marco de referencia estacionario. Ese valor lo puedo ir midiendo todo el tiempo y lo voy poniendo, pero ese valor medido, fíjense que está variando, está oscilando. El valor X, fíjense cómo oscila entre valores positivos y valores negativos, o sea, es un valor de alterna, y el valor beta lo mismo. ¿Qué es un sistema DQ o un sistema síncrono o rotacional? Lo que hago es el mismo vector que estoy viendo ahí, lo veo del lado derecho, pero lo estoy viendo en un marco de referencia que está rotando con la misma velocidad que está rotando el vector. Entonces, fíjense que el XD y el XQ varían, pero de manera continua. O varían, o prácticamente están estacionarios también. Entonces, matemáticamente, lo que ha hecho es cambiar el sistema alfa-beta por un sistema DQ, o un sistema en cuadratura y un sistema directo, que esté girando a la misma velocidad que está girando el vector que estamos queriendo medir.
Haciendo de esa forma, yo tengo un manejo de corriente continua. Las variables que estoy poniendo, el set point que estoy poniendo, es una componente de continuo. Del lado izquierdo, el set point es una componente de corriente alterna. Y con una frecuencia, porque el marco es, fíjense que si bien el marco se llama estacionario, pero el vector que estoy midiendo es un vector de alterna. Y en el marco síncrono, el vector que termino analizando y midiendo es un vector de continuo. Por esa razón es mucho más sencillo meterme dentro de ese marco de referencia. Hay una diapositiva muy buena que puso al final Dave Wilson. No sé si está por acá. Después se la voy a pasar. Les pasé, la tienen ahí en el... Bueno, parece que no está. No, no está. Bueno, otra manera es la siguiente. Imagínense que ustedes están mirando una calecita chica en donde adentro hay un niño, dentro de una calecita. Y la calecita está girando. Y ustedes están en el suelo y lo están viendo girar en la calecita. Lo están viendo girar dentro de la calecita, ¿verdad? Bien. En ese momento, ustedes quisieran ver, por ejemplo, o monitorear alguna variable de lo que está haciendo él dentro de la calecita. Tienen dos maneras de hacerlo. Una manera es la manera que le llamamos estacionaria, que es quedarme en el suelo mirando cómo gira. Y la segunda manera es subirme a la calecita, ubicarme dentro del marco de referencia donde está el niño girando y ahí filmarlo. O censar lo que quisiera censar. El valor que voy a censar va a encontrarse dentro de ese marco de referencia y es muy sencillo medirlo y controlarlo. Por esa razón es que los controladores intentan cambiar el marco de referencia y ese cambio de marco de referencia se llama transformada de Park. La transformada de Park lo que hace es cambiar mi variable que estoy midiendo, metiéndome dentro del marco rotacional en donde se encuentran, y estos dos valores que voy a terminar poniendo acá son valores fijos, son valores estacionados porque lo estoy viendo desde otro marco de referencia. Y cuando yo le quiero poner una referencia, acá también le pongo continua, un valor continuo de referencia, yo quiero tener tal par con el Q, tal velocidad con el D, y yo estoy diciendo, quiero tener esta velocidad y este par que maneje este par electromotriz del motor. Ahora, en el motor, una vez hecho, digamos, la diferencia de lo que estoy queriendo tener y lo que leo y lo que debería tener, acá saco la diferencia, tengo que hacer la transformada inversa, o sea, volver para atrás, volver al marco estacionario alfa beta, por eso tenemos la transformada de Park inversa, y después poner esos datos en el motor, en el inversor, y del inversor volver a mi sistema ABC. A mi sistema ABC tengo que volver, obviamente. Pero el control lo hago desde el lado como si fuera un control de motor de corriente continua. Porque yo me he metido dentro del marco de referencia rotacional. Esa sería la idea de un control de velocidad de este tipo. Estos controladores de velocidad son mucho más sencillos viéndolos así. Por esa razón, esta diapositiva me encanta. David Wilson pudo captar muy bien, digamos, la idea de cómo hacer el control y cómo visualizarlo al control con esta dinámica. Lamentablemente no pude encontrar la otra imagen que había puesto, que está también muy buena. Después se las voy a pasar. Pero básicamente es eso. La del niño viéndolo en la calecita me gustaba, pero no está ahí. Bueno, esa sería la idea de controlar un motor de corriente alterna asíncrono, porque el motor asíncrono está, digamos,
el rotor está girando a una velocidad distinta del campo giratorio del estator. Hay siempre deslizamiento. Entonces, como hay siempre deslizamiento, tengo que hacer un control de este tipo. La estimación de ese valor de ángulo, en definitiva, sería así. Yo tengo mi sistema alfa beta, ahora este en azul lo saco y lo dejo fuera, y lo tengo que cambiar por el sistema rotacional, girando este marco de referencia nuevo, va a estar girando conforme vaya girando ese vector. El vector estaría acá, supónganse, y yo desde mi sistema alfa beta lo voy a ir viendo girando. Pero como DQ va girando a la misma velocidad, va a quedar quieto su magnitud respecto a ese sistema de referencia que estoy viendo ahora. Lo único que necesito para cambiar de un marco de referencia a otro, gratuito esto, lo que necesito yo es, vamos a poner en azul, lo que necesito es ese valor angular. Aparte, ese valor angular está cambiando, no es fijo. El valor angular es una foto ahí, pero después esto sigue girando acá, en el próximo instante dado, y sigue girando, como lo ven acá en la diapositiva de Wilson. Así que ese marco de referencia está girando todo el tiempo. Y gira sincrónicamente con el vector que estoy queriendo medir. Entonces, de esa manera, el controlador, pero después, ese valor angular que yo estoy midiendo acá, este valor angular, lo estimo con la velocidad del motor y con las corrientes. Esto entraría en una caja acá para hacer es un estimador. Y obtengo ese valor angular y con ese valor angular lo pongo en la matriz de transformación. Hay una matriz de transformación de Clark y otra de Park, en el MATLAB o en alguna, lo pueden encontrar, del 8. Acá tienen la matriz de transformación de Clark. Esta sería la tensión ABC, y ahí tendrían, como lo ven, del otro lado, digamos, rotado. Mejor dicho, cambiado en un sistema, llevado a un sistema ortogonal. Se mantiene la diferencia siempre de 90 grados. Y la de Clark, la de Park, pueden hacer la transformación de alfa beta a DQ o de ABC a DQ directamente. Esta, en el MATLAB, tienen las dos, pero esta es una de las más usadas porque en general en MATLAB directamente se hace de ABC a DQ. Hace toda la matriz de transformación acá. Así que esa es otra manera, pero sigue llamándose transformación de Park. Así que esa es la idea, y acá le voy a mostrar una simulación en MATLAB de un controlador de este tipo. Lo van a encontrar en el MATLAB, hay muchos ejemplos directamente en Simulink, en el SimPowerSys. Este es un ejemplo sacado de ahí. Acá tiene el motor, el osciloscopio mostrando todos los parámetros, el inversor, y de acá, del motor, saco la corriente y ABC y la velocidad. Y con eso, entra acá adentro, no está mostrado cómo entra, pero yo acá adentro lo tomo, fíjense, velocidad y ABC, lo pongo en el controlador de velocidad, y después en el calculador de tita. Este es el calculador, este es el cálculo. Bueno, el cálculo se escapa, digamos, es un tema más bien de posgrado, no es un tema de carrera de grado, cómo se hacen los cálculos. Pero una vez que obtenemos ese valor angular, lo ponemos en la matriz de transformación. Esta matriz de transformación hace directamente ABC a DQ. O sea, no pasa de ABC a alfa beta y de alfa beta. ¿Por qué? Porque es más fácil, digamos, en los controladores de motores llevarlo de un solo paso. Una vez que logro eso,
entraría el tren de pulso de los transistores para ser el controlador del motor. Y acá con la referencia, y bueno, cuando lo corro, ahí pueden ver la velocidad del motor. Obviamente, acá ya en el torque, de acá abajo tienen el torque, no van a ver las oscilaciones o amortiguadas que veían en el lazo abierto. Acá el controlador automáticamente, por el método de control que tiene, no aparece esa oscilación, porque el controlador está todo el tiempo a toda velocidad haciendo el control vectorial. Ahí tiene la velocidad. Ahí le aplico un torque, un cambio de torque. Obviamente baja la velocidad, pero después vuelve a acomodarse. De a poco se vuelve a acomodar, ¿no? Acá tarda mucho, tiene una constante muy lenta. Llega, pero bueno, está llegando muy lento. Todavía no llegó, tiene una constante de tiempo bastante pobre, digamos. Pasa que el torque, el escalón que le di es un escalón muy grosero, digamos, por esa razón. Ustedes lo ven que no alcanza. Claro, me fui de mambo, de 0 le puse 200. Por esa razón es muy grande el torque. Bueno, para entenderlo un poquito tienen que entrar mucho y trabajarlo bastante, leerlo bastante. Hay muchos libros de esto. El libro Leonard es uno de los libros más interesantes. El libro lo tienen ustedes en la biblioteca. En la biblioteca de la facultad hay uno. Y en la biblioteca virtual también lo tienen. Y después han aparecido un montón de libros. Yo tengo varias bibliografías. Tengo un libro. Ned Mohan también escribió varios libros. Este se llama Electric Drives, de Ned Mohan, que solamente el libro trata control de motor. Y otro que es Advanced Electric Drive. Este libro tiene simulaciones en Simulink y en MATLAB. El libro lo tienen disponible en la biblioteca también, los dos lo tienen disponible, y con todas las simulaciones de MATLAB. Están todas ahí, de este libro. Porque este libro yo, bueno, lo compré en su momento, en sus años, en otra época. Y después muchos libros, hay un montón de libros. No vamos a llegar a tanto, simplemente, por eso yo recorté mucho la diapositiva la van a encontrar bastante sencilla, no la van a encontrar tan complicada, cuando el tema realmente lo es. Es muy complicado. Hacer el algoritmo para determinar el ángulo del cambio de eje rotacional es bastante complicado. Hay muchos algoritmos y hay algunos que funcionan mejores y otros peores, y generalmente lograr hacer un control de motor de corriente alterna vectorial es, digamos, hoy por hoy es tema de tesis de maestría. Y hacer algo más innovador ya llegaría a un doctorado, pero por ese lado va, porque el análisis matemático que implica llevar a esto es bastante complicado. ¿Cómo sería controlar un motor síncrono? Bueno, lo van a encontrar en los libros de máquinas eléctricas. ¿Cómo es el motor síncrono? El motor síncrono, el eje del rotor gira a la misma velocidad que el eje del campo giratorio del estator. Están girando a la misma velocidad, pero no a la misma fase. Si estuvieran en fase, esto es fase. Si estuvieran exactamente en fase, no habría torque. Aquí tienen el torque máximo, con un ángulo adelantado. Y ahí tienen funcionando como motor. Y con un ángulo retrasado, ese ángulo depende del tipo de motor. Un motor cilíndrico es aproximadamente pi/2. Y un motor de polos salientes es un poco menos. Y el rango de trabajo está dentro de los valores de máximo de torque. Esto es torque y esto es ángulo de fase entre el campo giratorio del estator y el eje del rotor.
Así, esta es la zona en donde se utiliza el motor, trabajando como motor o como freno. ¿Y cómo haríamos nosotros el controlador? Bueno, nosotros tendríamos que, es distinto al de un motor asíncrono, en donde tengo que hacer todo esto de la estimación del ángulo. Pero acá lo que tengo que hacer en un motor síncrono es simplemente medir la velocidad o el valor angular del rotor y la del campo giratorio del estator, midiendo la corriente y ABC, y viendo la diferencia de fase que hay entre ambos y tratando de mantener el ángulo de fase que me dé el torque máximo. Y eso sería todo. ¿Cómo sería entonces en un diagrama en bloque? Bueno, yo mido la velocidad aquí, la velocidad del eje del rotor, lo pongo en el controlador, mido las corrientes y ABC, que sería la corriente IS, como está girando el vector del estator, de la corriente del estator, y con eso trato de mantener un valor de ángulo que me dé el máximo torque. Y ya está, con eso. Ahora, si quiero cambiar la velocidad, cambio la frecuencia del inversor. Obviamente por acá le voy a tener el set point de velocidad, y con eso cambio la frecuencia del inversor. Esto es un inversor. Esto es un controlador, pero disculpen, el inversor está acá. Yo de este lado introduzco los datos para el controlador. Es mucho más sencillo controlar un motor síncrono. Y un síncrono de reluctancia conmutada, ¿cómo es? Bueno, ella más tirando motor paso a paso, en donde esto es el rotor y esto es el estator, y en el estator está el bobinado. Acá tiene una fase, dos fases, tres fases. Pero fíjense, de este lado tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, yo lo he dibujado por acá, de manera más sencilla, con 4. Ahí tienen uno con 4, y acá tienen una señal con 3 fases. Entonces, yo quiero hacer girar el motor, simplemente, supónganse que estaba alimentando la fase A. Por acá estaba circulando la corriente del bobinado, del estator. Acá está el bobinado, y acá está el bobinado. Entonces, en el bobinado del estator, por ese lado estaba haciendo circular la corriente, y si yo quiero hacer que gire hacia la derecha, tengo que desconectar la fase A y conectar la fase B. Entonces, se va a alinear esto con esto, y va a intentar girar para acá y este para allá. Y cuando quiera, cuando ya esté alineado con la fase B, conecto a la fase C. ¿Y cómo es la electrónica de potencia para hacer esto? Bueno, necesito 3 ramas, en donde en cada una de ellas voy a poner este bobinado que estamos hablando. Ese bobinado lo pongo acá y conecto haciendo un PWM acá y un PWM acá. Y dependiendo de ese PWM es la velocidad que voy a tener. La velocidad la logro una vez, yo defino que cuál bobinado va a estar conectado de acuerdo con el sentido con la velocidad que quiera tener. Pero aplico más PWM o menos a la rama que esté conectada, dependiendo de la velocidad que quiera tener. ¿Cómo sería la idea? Bueno, la idea sería en algunos pasos. Detección de la posición inicial del rotor. ¿A dónde estoy? Para poder saber qué bobinado tengo que alimentar. Cálculo de la conmutación en función de los requerimientos, o sea, de la velocidad que quiero, del torque, del sentido, si quiero que gire hacia la derecha o hacia la izquierda. Y después monitoreo de la posición y de la selección de las fases activas, están monitoreándolo siempre. Y después tengo que hacer una estrategia de control para bajas velocidades. Para bajas velocidades se va a notar mucho, digamos, el salto que hay, y va a quedar viéndolo como que va a pegar saltos a muy baja velocidad. Entonces, a baja velocidad, por ejemplo, yo podría hacer que el bobinado que está acá lo vaya
no lo apague directamente, sino lo vaya desconectando suavemente y al bobinado que está acá lo vaya conectando suavemente. Entonces haya una relación un poco más suave y la conexión-desconexión no sea brusca, para que no se vea el salto, sino que suavemente desconecto la fase A y suavemente conecto la fase B. Bueno, esa estrategia es una estrategia para baja velocidad para que no se note mucho el salto. Hay otros motores, que es el motor que se llama brushless, que también es un motor síncrono. Y bueno, es un motor síncrono que puede ser de imanes permanentes o de estator bobinado. Perdón, no, es de imanes permanentes siempre, porque no hay otra manera de hacerlo. La idea es la siguiente. El motor de corriente continua tenía en la parte del estator o bobinados para generar el campo o imanes. Bueno, acá el campo lo tengo acá, en el rotor. Entonces, el campo está en el rotor, no en el estator como el motor de corriente continua. Por eso es un motor que se ve al revés, digamos, funciona al revés de un motor de corriente continua. Y la armadura está en el estator. Fíjense que nosotros conectábamos con escobillas a las delgas y hacíamos la conmutación en el rotor. Bueno, acá es lo mismo, pero en el estator. Entonces el bobinado está acá, en el estator, el bobinado, y voy conectando el bobinado que le corresponda según la posición que tengan los imanes para hacer girar el motor hacia un sentido o hacia el otro. Y con el PWM le doy más torque o menos torque, más velocidad o menos velocidad, según el PWM. Pero la ventaja es que el rotor simplemente está conectado sobre una, digamos, está conectado mecánicamente con unos rodamientos y nada más, porque el rotor tiene imanes permanentes. Y con la tecnología de imanes que ha habido en las últimas décadas, digamos, de imanes de neodimia o algún tipo de materiales nuevos, o no nuevos, sino que materiales factibles, ha hecho que estos motores tengan gran utilización y prácticamente han reemplazado motores de corriente continua. Cuando el funcionamiento técnicamente es muy parecido al de motor de corriente continua, por eso muchas veces se llama DC brushless, pero en realidad, o un motor de corriente continua sin escobilla, pero es un motor síncrono. Los imanes pueden ser desarrollados de esta manera o puestos de una manera más grotesca, digamos, como está dibujado acá, como montado de interior se llama, o esto sobre la superficie. O de flujo axial, donde de este lado tengo el bobinado, acá está el bobinado, esto está fijo, y el rotor tiene los imanes y está, digamos, es el que está girando. Este tipo de motor de flujo axial es muy utilizado en la tracción eléctrica, porque se pone directamente sobre la rueda. Y la ventaja es que este disco de imanes y este disco de bobinado pueden ser muchos puestos en paralelo, dependiendo del torque que quiera obtener. Así que si quiero poco torque, tengo 2, y si quiero puedo tener 3 o 4, lo que quiera tener. ¿Cómo es el controlador? El controlador de un motor brushless, en realidad necesito también conocer la posición, este sería el rotor, la posición relativa, a dónde está, dentro de los 360 grados, el rotor. Y una vez conocida esa posición relativa del rotor, ver qué bobinado acá voy a conectar. Si voy a conectar el AB, el AC o el BC. Y con eso hago la conmutación con el PWM, pero este motor también se llama síncrono autopilotado. ¿Por qué razón? Porque ¿qué transistores conectar acá? Sería el 1, 3, 5, 2, 4, 6. ¿Qué transistores conectar?
no lo estoy manejando yo con el controlador. Lo maneja el sistema de control, sí, pero de manera autónoma. Es decir, lo único que hace es detectar la posición relativa que tiene el rotor y en base a la posición relativa define qué transistores van a conectarse. Sobre los transistores que van a conectarse, yo tomo la decisión del PWM que le va a corresponder al transistor que está conectado, pero no qué transistor tiene que conectarse. Entonces, la conexión de los transistores puede hacerse por hardware, digamos, o por FPGA, pero no por software. Entonces, ¿qué es lo mismo que pasa con motores de corriente continua? En motor de corriente continua, las delgas que van a estar conectadas no dependen del controlador externo, dependen de la posición relativa que tiene el rotor y las escobillas lo conectan por la posición que tienen. Acá es lo mismo. Los transistores que van a estar conectados dependen de un lazo cerrado interno, independiente del controlador. Con el controlador yo lo único que hago es definir el PWM que le voy a poner a los transistores que se están conectando. Lo único que sí puedo cambiar es el sentido de giro. Si quiero cambiar el sentido de giro, ahí sí actúo sobre la secuencia de conexión del controlador, de este controlador de lazo cerrado. Puedo invertir la secuencia, pero no qué transistores van a estar conectados, por eso también se llama, en español, síncrono autopilotado. Este es un digamos, método de control bastante, digamos, bueno. Y acá tienen lo mismo, el diagrama en bloque, pero yo necesito censar la posición que tiene el rotor. Hay algunos métodos que se llaman métodos sin sensor o sensorless. ¿Qué es lo que hacen? Si yo, por ejemplo, conecto este bobinado y este bobinado, obviamente el C va a estar abierto. Entonces yo, tomando una muestra del C que está abierto, como estoy leyendo la fuerza contraelectromotriz y velocidad es igual a KE por, E, fuerza contraelectromotriz, velocidad es KE por velocidad. Entonces, leyendo esto y con una, digamos, constante, puedo determinar el valor de la velocidad que tiene ahí y después la posición. Es un poco más rebuscado, pero se puede hacer. Son métodos de control que se pueden utilizar sin sensores para los motores de este tipo. Si quiero mucha precisión, no, en realidad debiera detectar, por lo menos en los primeros loops, la posición real que tiene el rotor. Bueno, ahí tienen, van a encontrar en la diapositiva un diagrama de bloque de control de este tipo, que me conviene censar la posición, con el censado de la posición, determino la secuencia de conexión de los transistores, del inversor, y después el controlador de velocidad pasa por otro loop. Y acá actúa sobre el PWM en realidad. Pero la secuencia interna de qué transistores van a estar conectados depende de la posición relativa del rotor. Este es el método de control y la velocidad se introduce dentro del loop para generar el PWM. Bueno, por último, en el apunte van a encontrar un ejemplo de un controlador de un motor asíncrono, o motor también se llama de inducción, con el método volt por Hertz y un SBPWM. Es la nota de aplicación de Texas, el SPRA 284A. Y bueno, ahí tiene el apunte, mucho más texto que esto, cómo sería el diagrama en bloque, pero este diagrama en bloque lo vimos recién. Acá, después del PI, tengo omega 2, acá le llama W slip, y con la velocidad del motor, omega 1 es igual a omega 2 más omega m. Acá lo que le pasa es por la relación de par de polos, porque el motor
dependiendo del par de polos que tenga, es en realidad la frecuencia que tendría que ponerle al inversor. Y con esta, digamos, con este estimador, de acá saco la tensión. Acá iría la tensión y acá iría la frecuencia. Para el controlador del inversor. Y es un sistema de control escalar, obviamente. Bueno, ahí tienen cómo se haría el método. Acá tienen todos los pasos. El inversor ya lo vimos. Esta es la fórmula para generar la frecuencia del inversor. Este ejemplo, en realidad de inversores lo saqué de acá, así que ya lo vimos en inversores. Y aquí tiene el diagrama en bloque general. Este es el controlador PI. Para controlar motores de corriente alterna, con PI alcanza siempre, porque no hay que hacer corrimientos de fase muy grandes, no alcanza nunca 90 grados, así que siempre con un PI alcanza. La fuente conmutada no, puede en algunos casos necesitar un PID. Por ahí tienen todo para que lo lean, y bueno, eso es todo. Bueno, de último, la bibliografía, Leonard, el libro más importante. Hay otros libros más nuevos, pero bueno, yo me quedo con este que es el libro prácticamente de origen de todo. Bueno, ¿preguntas? Bueno, hacemos una pausa. Bueno, pasamos al último tema, que es el capítulo 9, sistemas de energía ininterrumpida, en inglés UPS. Los UPS lo podemos clasificar como offline o fuera de línea, online o en línea, y una mezcla, un híbrido que se llama interactivo con la línea. Es un offline un poquito mejorado. ¿Qué sería la idea, un UPS ideal, digamos? La tensión de salida del inversor sinusoidal, si fuera un UPS de corriente alterna, porque tienen un UPS de corriente continua también, que sería con una batería. Pero vamos al UPS de corriente alterna, que es el más complicado de implementar, porque el otro es simplemente una serie de contactores. Tensión de salida sinusoidal con baja distorsión armónica total, independiente de las variaciones de la línea o de la carga, y que sea balanceado o no, que pueda operar en línea, en líneas es lo ideal, que tenga baja distorsión armónica total de corriente para el lado si fuera conectado a una corriente alterna, del lado de la alterna, alta eficiencia, bajo ruido acústico, que tenga baja generación de ruido, pocos ventiladores, bien diseñados los disipadores de manera tal de no tener que exagerar con la conexión de ventiladores. Hoy en día la electrónica de potencia facilista, digamos, lo primero que hace es mete ventiladores por todos lados, pero el ruido acústico que genera esto también hay que poder soportarlo. Bajo mantenimiento, conexión, pudiendo poner en paralelo distintos UPS. Bueno, hay algunos requerimientos respecto de la energía en cualquier sistema, digamos. Uno de ellos es la norma IEEE 466, que especifica las características de un sistema que cualquier sistema debería poder soportar. Por ejemplo, interrupción completa de la alimentación durante un periodo de medio ciclo de 60 Hz, o sea, 8,3 milisegundos. A su vez, que hasta 100 microsegundos pueda soportar una subida de la tensión de hasta el 200%, o un milisegundo, 100%. Este requerimiento, digamos, especifica en realidad los sobrepicos de tensión que deberían poder soportar. Hay otras normas
de aplicación militar, para aplicación para equipos que están conectados en la aviación, que también especifican las reglas que tienen que tener los sistemas de energía eléctrica, tanto para continuo como para alterno. Dependiendo del equipo, del diseño del equipo, tenemos que basarnos en los requerimientos de las normas que deben cumplir. La IEEE 466 es una de ellas. Que pueda soportar una interrupción, por ejemplo, hay computadores que pueden soportar una interrupción de medio ciclo, pero que se cuelgan, pero el micro se cuelga. Entonces, las placas madre de los micros tienen un ultracapacitor que puede hacer que soporte una discontinuidad de la alimentación de medio ciclo y aún así no desconectarse. Bueno, ese sería lo ideal, digamos. Si vamos a un UPS de corriente continua, simplemente con una serie de relés, podemos alimentar la carga. Si la carga es una carga de mucho requerimiento energético, bueno, si la batería puede soportar de algunos 15 minutos o 10 minutos la carga, entonces enciende un grupo electrógeno y el grupo electrógeno en realidad es el que va a estar alimentando en forma normal, digamos. Pero para las pequeñas interrupciones, de micro interrupciones, no hace falta conectar el grupo electrógeno, sino que la batería la va a ir, digamos, reemplazando a la alimentación. Pero si son tiempos cortos, si el tiempo empieza a aumentar, bueno, habrá una lógica de relé que activa el grupo electrógeno y lo conecta. Así que en general hay un gerenciador del sistema de energía que es el que hace todo este manejo del sistema, digamos. Este es un UPS de continua, pero con batería a la espera, o sea, el sistema de batería está esperando los cortes o las interrupciones y ahí conecta. Si la batería tiene el mismo valor que la tensión de la carga, bueno, no habría un convertidor, simplemente una llave. Pero si tiene distinto valor, habría que poner acá un convertidor de DC-DC, aquí un convertidor de DC-DC, con una llave, a su vez, para conectar. Y con un sistema de carga de la batería para que la batería esté siempre cargada a la espera. ¿Cómo son los UPS de corriente alterna? Bueno, vamos a empezar por el UPS fuera de línea, o en inglés offline. La idea es la siguiente. La red conecta directamente sobre la carga. A su vez, hay un convertidor que me carga la batería, o el banco de baterías, y lo mantiene ahí. Y el inversor que está conectado aquí, está conectado pero con una llave abierta, a la espera. Está el inversor en stand-by. No está conectado con la carga. Con la carga está conectada a la red directamente. Para lo cual, la carga va a ver todos los defectos que tiene la red. La red tiene muchos microcortes durante todo el tiempo. Si ustedes estuvieran monitoreando la red, observarían la cantidad de microcortes que hay por un tiempo bastante acotado. En una hora, por ejemplo, ¿cuántos microcortes hay? Pueden hacer ese monitoreo y llegar a una estadística. No solo eso, el valor de la tensión está cambiando, está fluctuando y a veces un poco se corre también la fase. Así que todo eso está pasando por la red y todos los defectos de la red lo van a ver la carga porque el inversor no está conectado a la carga, está a la espera. Cuando la red se desconecta, cuando hay un corte de la red, ahí recién el inversor entrega a la carga y la llave, el switch se cierra y bueno, y el inversor va a estar conectado sobre la carga. Si el banco de batería no puede suplir toda la energía requerida por la carga en un instante de tiempo muy largo, entonces ahí se conectará un grupo electrógeno de nuevo y empezaríamos con la alimentación a través de un grupo electrógeno. El grupo electrógeno siempre puede estar cuando el requerimiento de energía es muy grande. Si es chico, no. ¿Cómo es el UPS en línea o online? El UPS en línea, la idea es la siguiente. La red, la única función de la red es darme una tensión de base, B de base.
continuo, con el inversor que siempre está conectado con la carga. A su vez, tengo un cargador de batería para que la batería esté siempre cargándose. O sea, la batería siempre está full y la tensión que veo en la carga está relacionada con el inversor. O sea, no hay microcortes y tiene la estabilidad que tenga el inversor, obviamente. Ahora, este inversor tiene una relación de fase con la red. La fase la mantiene, o sea, todos los defectos de fase que tiene la red lo va a tener el inversor. ¿Por qué razón? Porque cuando el inversor vea una sobrecarga o falle, ahí es donde conectamos la red sobre la carga. Al revés sería. Solamente si hay una sobrecarga en el sistema de alimentación de la carga y que el inversor lo ve, entonces se desconecta y se pone, digamos, se conecta directamente con la entrada. La alimentación va a suplir la energía a la carga cuando el inversor falle o cuando el inversor, digamos, vea una sobrecarga. Esa sería la situación. Si no se da esa situación, siempre el inversor está conectado en línea con la red, pero manteniendo la relación de fase con la red siempre. Pero el valor de la tensión y los microcortes ya no están. Si fuera un requerimiento de carga aislada, bueno, habría que poner un inversor con un transformador de aislación y la carga. Para lo cual este inversor es un inversor del estilo SPWM con todas las características del SPWM. No es un inversor de un solo pulso por ciclo, sino que múltiples pulsos, para que el transformador tenga un tamaño chico. El UPS interactivo con la línea, acá hay una parte, normalmente la línea se conecta derecho con la carga a través de un inductor de potencia. Y se está cargando la batería y acá en el inversor tengo una tensión del inversor conectado en paralelo con la carga. Sea en corrimiento de fase o lo que quiera, puedo hacer una corrección de factor de potencia con el inversor colgado en la carga y en la red. Cuando la tensión de la red se corte, como el inversor está conectado en paralelo, pero en stand-by, pero en paralelo, entonces inmediatamente se conecta sin interrupción. El UPS offline tiene la desventaja de que como la red está conectada siempre con la carga y cuando se desconecte la red, recién ahí voy a hacer esta conexión para allá, esta llave, digamos, tiene un tiempo de algunos milisegundos de retardo. Entonces, ese retardo va a implicar en la carga una desconexión cuando la red se desconecta y se está conectando el inversor. Así que hay un retardo aquí y hay una desconexión instantánea de algunos milisegundos sobre la carga, que lo estoy viendo con el fuera de línea y no pasa con el online porque el online siempre está conectado. Acá hay un diagrama de bloque que van a encontrar en la diapositiva de cómo opera en modo normal el inversor. Entonces, el UPS online. El UPS online, la energía va derecho al inversor. O sea, acá tengo la tensión del bus, B de bus. O sea, la función de la red es entregarme una tensión de bus al inversor. Como las baterías generalmente no tienen el mismo valor que el requerimiento de tensión de bus del inversor, entonces va a haber siempre una fuente conmutada, reductora hacia la batería y elevadora cuando tengo que entregar. Bidireccional, obviamente, una fuente conmutada bidireccional. Y acá tengo la tensión del bus, perdón, acá tengo todavía alterna. Acá tengo la tensión del bus.
porque este es el rectificador. Y luego tengo el inversor. O sea, la red, rectificador, tensión de bus, inversor, carga. Y a su vez cargo la batería. Esa sería la idea, digamos, en operación normal. Esto es lo mismo para potencias chicas. ¿Cómo es el modo bypass? El modo bypass puede darse cuando conecto la red sobre la carga. El modo bypass puede darse porque hay una sobrecarga en la salida o hay una falla en el inversor. Entonces conecto derecho y como el inversor estaba funcionando en fase con la red, cuando la red se conecte se va a conectar manteniendo la relación de fase porque el inversor siempre está enganchado en fase tipo PLL. ¿Cómo funciona el modo backup de batería? Bueno, cuando se corta la red, ya la red no me alimenta la tensión del bus, sino la batería. Es la batería quien me alimenta la tensión del bus a través de un elevador, porque la batería siempre tiene menos tensión que la tensión del bus del inversor, en general, y luego del inversor a la carga. O sea, es la batería, la capacidad que tenga la batería, los minutos que va a poder soportar este sistema. Si la batería empieza a bajar su valor de tensión por valores críticos, me va a dar una señal battery low, una alarma, previo a cortarse. Y me va mostrando de que se va a cortar, pero me dice primero battery low, que la batería tiene un valor bajo, pero no para cortarse. Y después se corta. Si necesito mucha energía, bueno, tendré que poner varios en paralelo o muchas más baterías o un grupo electrónico. Los UPS tienen un modo que se llama bypass de mantenimiento, cuya función es la siguiente. Conectar la red derecho a la carga. Acá está la carga, sobre todo la carga crítica, y todo el bloque este se desconecta. Entonces, para mantenimiento, si quiero hacer cualquier tipo de mantenimiento que se requiera hacer, lo puedo hacer poniendo la llave mantenimiento. También los UPS tienen una llave o un botón de pánico sería, o un botón de emergency power off para apagarlo. Si hay un incendio, si la batería empieza a largar humo o lo que sea, o hay una falla crítica, manualmente se puede apagar o automáticamente se puede apagar. ¿Qué se corta? Bueno, el interruptor térmico de entrada, el rectificador se desconecta, o sea, la alimentación a los tiristores del rectificador se desconecta, o el bloque se desconecta, si fuera un rectificador no controlado, y el inversor se desconecta. O sea, esos serían los bloques que básicamente se desconectan del loop cuando aprieto Emergency Power Off. Ese sería un panel de un UPS, donde acá me muestra el estatus de las líneas, con LED el monitoreo general. También tienen posibilidades de grabar microcortes, hacer estadísticas, y tienen siempre un botón rojo adelante que es el Emergency Power Off, y una llave para apagarlo o encenderlo, y después todo un sistema de test y monitoreos, o de seteos, de configuración y el estatus. Estos suelen estar conectados a Internet y uno desde Internet puede monitorear el estatus, puede configurarlo, puede modificarlo, puede hacer todo lo que haga falta en un UPS. Las conexiones, estos son con protocolo estándar, puede ser NetBus, Profibus, alguna de las conexiones estándar o la conexión de Internet. Y ahí van a encontrar en el apunte una especificación de Toshiba, de un UPS de 100 kVA, y todas las especificaciones típicas que se pide. Por ejemplo, la batería de 284 a 374 voltios, una batería bastante grande.
Bueno, acá tiene algunas de las ideas generales sobre los UPS. Pueden conectar, este sería un diagrama en bloque general del UPS, en donde yo puedo poner varias placas de inversores en paralelo o varias placas de rectificadores según la potencia que necesite tener, ampliar o no el banco de batería. El banco de batería puede estar dentro de la caja del UPS o fuera, dependiendo de la potencia que uno necesite. Esto es configurable, digamos. Según también la tasa de falla, los inversores se monitorean entre sí y se conecta a la placa si alguna placa está fallando, se conecta a la otra. O sea, hay circuitos redundantes. También si tengo dos líneas de alimentación, puedo poner dos bloques separados de rectificador y después los inversores en placas redundantes. Toda esta configuración o metodología se suele utilizar en UPS cuyo requerimiento de falla, digamos, sea muy bajo, así que tienen muchas opciones, digamos. Acá hay otras opciones de cómo hacer la interconexión de las placas. Acá tienen varios inversores conectados en cargas que se consideran cargas críticas. Si voy a conectar varios UPS, los UPS tienen posibilidades de conectar, como internamente tienen un PLL, tienen posibilidades de conectar un UPS maestro y el resto en forma de esclavo, generando, digamos, el sincronismo solamente tomando el sincronismo de la red, uno de ellos, y al resto trabajar de modo esclavo, digamos. Esa posibilidad existe y la mayoría de los UPS tienen esa opción de interconectar entre varios para hacer la conexión en paralelo, para que la tensión de salida, como es alterna, si yo lo voy a conectar en paralelo, tiene que tener todas las condiciones de aceptar paralelo alterno, para que se mantenga la relación de fase, las amplitudes y las tensiones. Uno estando en maestro y el resto estando en esclavo, se hace todo el monitoreo general para que sea seguro la conexión en paralelo. Bueno, las llaves de bypass son llaves generalmente que son tiristores doblemente configurados, o sea, del estilo de direccionales no son relé, sino son tiristores. Las baterías generalmente los UPS son de plomo ácido de electrolito absorbido, en inglés se llama SLA, Sealed Lead Acid. Y tienen, ya no son más que uno le agrega el líquido, no, son de electrolito absorbido. Parecido a las baterías que se utilizan en las alarmas, bueno, de la misma manera, o las nuevas baterías que se utilizan en la parte automotriz. No son de níquel cadmio, ni son tampoco de ion litio, ni nada de esas cosas, porque la batería de níquel cadmio es explosiva, tiene embalamiento positivo, puede explotarse. Y las de ion litio son muy caras para un UPS y además la verdad que no tienen ningún sentido. Las de plomo ácido son muy robustas, no tienen embalamiento positivo, uno puede hacer grandes cortocircuitos sin que haya serios problemas en la batería, puede haber, pero hemos hecho algunos ejercicios de hacer cortocircuito en batería y no explotarse, no se explota. Simplemente se muere una muerte, digamos, controlada, porque la batería no tiene embalamiento positivo. ¿Cómo es el proceso de descarga de una batería? Y de carga. Bueno, la descarga, uno puede hacer una descarga, por ejemplo, una batería de 24 voltios, 30 amperios, puedo pedirle una corriente de 800 amperios, por ejemplo, tanto como eso, pero en poco tiempo. Se puede hacerle, dependiendo de la resistencia interna que tengan, depende de la batería obviamente, pero se puede pedir mucho. Pero en general, las mediciones y los valores de las baterías, se puede decir que tiene una tensión nominal y tiene una tensión que se llama OCB, que es Open Circuit Voltage, que es tensión a circuito abierto. Pero la tensión nominal es una tensión un poco más baja. Por ejemplo, la batería de 24 voltios, la OCB está en 25.5.
alrededor de ese valor, un poquito más también. Pero ese es el mínimo. Las de 12 voltios, 14,4. Medida circuito abierto. Una batería full cargada. A medida que uno va produciendo la descarga, cuando uno dice 30 amperios hora, por ejemplo, bueno, lo que se está refiriendo depende de la normativa. Yo puedo descargar yo tengo una batería, la puedo descargar a la batería haciendo circular una corriente constante sobre la carga, por lo tanto la carga va a ser variable para que la corriente sea constante, hacer una descarga de corriente constante de 30 amperes. En una hora la tensión va a alcanzar a su valor mínimo de tensión, que es el B mínimo, que es la tensión en la cual se corta. Ese valor depende de la normativa. Algunas normas fijan valor 18 voltios como valor mínimo para una batería de 24, otros fijan 20. Depende de la norma y de las exigencias que tengan. Y hay otras, eso serían normas militares. Las normas industriales lo que hacen es una descarga de la capacidad sobre 5, aproximadamente. Entonces, lo descarga de un valor mucho más suave. Por lo tanto, la capacidad me va a dar mucho más grande, porque yo le hago, no de una batería de 30 amperios hora, no la descargo a 30 amperios, la descargo a 30 sobre 5 en 5 horas. Entonces me va a dar que el tamaño de una batería industrial es mucho más chiquito que el tamaño de una batería militar, porque los requerimientos son mucho más severos. En realidad, 30 amperios hora es 30 amperios durante una hora. Y la tensión va a ir cayendo, pero no tiene que caer menor que tal valor, y también se hace a exposición de temperatura. También se usan los rangos de temperatura. Esperen un segundito, voy a hacer una pausa un segundo. Entonces, volviendo, la capacidad de una batería está relacionada con la normativa que uno esté analizando, ¿no? Por acá tienen para el UPS, por ejemplo, las tensiones nominales, la tensión en la cual va a sonar battery low y la tensión a la cual se va a cortar. Y fíjense la corriente. A medida que la tensión cae, la corriente sube, o sea, lo degrada más todavía la batería, porque para la misma potencia de carga, al bajar la tensión, la corriente tiene que subir. ¿Cómo es el proceso de carga de una batería? Bueno, la carga de una batería se puede hacer de dos maneras: a voltaje constante o a corriente constante. Esto va a depender también de la normativa que se esté utilizando. En general, una batería que no esté muy descargada, una batería que tenga un 70% de carga, se pone directamente sobre el bus, y acá está puesta la batería. Por ejemplo, en la batería en los bus de continua de aviación es 28 voltios. Y la batería es de 24. Entonces la tensión se levanta porque la energía no la está suplementando la batería, sino un generador que está aparte de esto. Entonces ahí se está cargando la batería, y la batería, cuando está plenamente cargada, la corriente empieza a decrecer hasta que llega a una corriente mínima, que es la de flotación, y la batería está conectada en un bus de 28 siempre que la batería es de 24. Y la tensión empieza a caer, que sería el caso, la corriente, perdón, empieza a caer hasta su valor de flotación. Y el valor de la tensión es valor constante. Eso es una batería colgada sobre un bus. Siempre va a ser sobre un bus de valor mayor que la tensión que tiene la batería, obviamente. Pero también la batería, si está muy descargada, yo no la puedo colgar sobre un bus de valor, por ejemplo, una batería que está muy descargada y yo la cuelgo sobre un bus de 28, la corriente que va a circular por acá va a ser tremenda, va a ser muy grande, y la batería va a empezar a levantar temperatura. ¿Por qué? Porque está muy descargada la batería. Entonces no se puede poner una batería sobre un bus de tensión muy descargada. Para eso hay que cargarla con una corriente constante o ponerle un cargador de batería.
La corriente constante, la idea es la siguiente: cargar la batería con un valor de corriente Q, que es la capacidad de la carga, sobre 10. O sea, si la batería es 30 amperios, se lo carga con 3 amperes durante 14 horas. Y la tensión de la batería va a ir levantándose hasta como 30 voltios. Entonces, la idea es cargarlo con una corriente constante y luego cuando la tensión, fíjense que ahí lo cargo con una corriente constante, cuando la tensión alcanza la tensión máxima, de ahí lo mantengo a voltaje constante y la corriente cae a su valor de flotación. Entonces, corriente constante, la tensión de la batería empieza a levantar, a levantar, a levantar, hasta que llega a su valor máximo. Cuando llega a su valor máximo, lo bajo al valor de la tensión del bus, que sería 28 y algo, y lo mantengo en ese valor, y la corriente de la batería, o sea, lo cambio de corriente a tensión. Y la batería, la corriente empieza a decrecer hasta su valor de flotación y ya queda lista para poder hacer el backup, digamos, para funcionar como backup. Después los UPS tienen correcciones de factor de potencia que pueden ser con técnicas pasivas y activas. La pasiva simplemente lo único que hace es ajustar con un banco de capacitores, midiendo el desfasamiento, el corrimiento, la relación de desplazamiento de fase entre la corriente y la tensión, y en base a ese valor y la corriente que está circulando, el calculador calcula qué capacitor hay que conectar en paralelo y lo conecta. Y a su vez va monitoreando. Y tiene una caja con un banco de capacitores y define qué capacitor poner aproximadamente. Es un sistema de saltos, digamos, y es discreto, no tiene todos los capacitores posibles para todas las opciones. Tiene un banco dentro de las opciones y lo corrige aproximadamente. La técnica activa lo que hace es mide la corriente, mide la tensión y pone una fuente conmutada elevadora. La fuente conmutada elevadora tiene la ventaja de que del lado de salida es tensión, pero del lado de entrada amplifica corriente. Entonces, puedo mantener la tensión del bus constante, pero lo voy amplificando del otro lado en corriente, haciendo el corrimiento en base al requerimiento. O sea, hago un seguidor de tensión. Y eso es lo que hace, pero es una técnica bastante que se utiliza para muy poca potencia. No se utiliza para alta potencia. Para alta potencia se utilizan las técnicas pasivas. Bueno, y ahí en el apunte van a encontrar un ejemplo de un diagrama en bloque, es un circuito, pero a nivel de diagrama en bloque, de un UPS online. De este lado tienen la red, el rectificador, el corrector de factor de potencia, que es una fuente conmutada elevadora. De este lado el inversor. Para acá abajo, el cargador de batería, acá está la batería, este es un cargador, por acá un elevador, y acá está la alimentación, digamos, al inversor. Y el sistema de control que está enganchado con el sensado de línea. O sea, el sistema de control siempre está sensando la red y genera unas señales proporcionales y relacionadas con la fase de la red. Para cuando se conecte o se desconecte, siempre estén en fase. Bueno, eso es todo en UPS. Son diagramas en bloque, son generalidades, no hay circuitos, no hay desarrollo, no hay mucho acá que simplemente conceptos generales. Los circuitos son circuitos que ya estuvimos viendo, rectificación, inversores, con la metodología de inversor, generalmente los UPS tienen TRI-SPWM o SPWM, según la aplicación que uno vaya a necesitar tener, pero el TRI-SPWM es el mejor. No tienen SBM ni SBPWM porque el objetivo de un UPS generalmente no es para alimentar un motor, sino para alimentar cargas generales. Bueno,
Con esto, Profe, tengo una pregunta. sí, Cuando usted habló casi al inicio del offline, sí. usted dijo que la llave tardaba como unos milisegundos en activarse. Por eso la carga de como disminuía su valor de tensión. No, la carga queda La pregunta, desconectada. bueno, sí, perdón. Mi pregunta es, cuando vuelve a la energía sobre el bus, la carga recibiría mucho más tensión porque sería la del bus más la de la batería. No, 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 porque la llave está conectada entre el inversor y la carga. Cuando vuelve la energía, el sistema generalmente espera que se estabilice. O sea, si vuelve, no lo conecta inmediatamente. Espera un poco espera medio minuto o algo así, que realmente la red no se conecte y se desconecte inmediatamente. Cuando esto pasa, entonces la llave cambia del inversor a la red, para lo cual también tengo otra interrupción. Sería algo Bueno, así. bueno, La red, acá tengo, digamos, el inversor, acá tengo la batería. Vamos a dibujar la red con una sola línea, digamos. Y acá está la carga. Y acá tengo una llave. La llave se conecta para allá o se conecta para acá, pero no estoy conectándolo a ambos en algún momento. ¿Ok? perfecto, profe. Gracias. Bueno, si les parece bien, voy a pausar la grabación, voy a detener la grabación y ya todas las preguntas que quieran hacer quedo dispuesto, quedaríamos fuera de línea.